Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20, versículo 24. Vamos a hablar sobre la incredulidad de Tomás. Tomás, uno de los discípulos, tuvo un acontecimiento importante en el tiempo que el Señor estaba resucitado, y hoy quiero hablar de su comportamiento frente al Señor, lo que él le pasó. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, ya estamos aquí en el púlpito y ya estamos hablando, Señor, de este tema que nos toca hoy. Pedimos tu bendición para todos los que van a escuchar el mensaje, que tú bendigas y que traiga frutos para ti. Que pueda, Señor, la gente creer en ti aun cuando no te vemos. Pero sí, Señor, sabemos que tú existes. Gracias por eso, gracias por la fe que nos has dado. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya habrán ideado lo que yo quiero tratarles en esta mañana. Tomás era uno de los 12 discípulos, es decir, del grupo cercano del Señor. Pero lo que más conocemos o recordamos de él no es el poder de su predicación, ni los milagros que realizó, ni su fidelidad al ministerio. Lo que todos recordamos de Tomás es su incredulidad. Y lastimosamente muchos cristianos somos del tipo de Tomás. Es decir, incrédulos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, simplemente porque no creemos. Tenemos la Biblia, la leemos, pero no creemos las promesas que ahí están escritas de parte del Señor, y no creemos su palabra. A Tomás le decían, dice, el Dídimo, que quiere decir gemelo. Es decir, a Tomás, siendo un individuo, podía tener un gemelo. Y sabe, a veces parecemos nosotros los gemelos de Tomás, por la incredulidad, de no creer exactamente la palabra del Señor. Este día vamos a responder la pregunta: ¿por qué muchos cristianos son cristianos tipo Tomás? Es decir, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Y por qué no confiamos en su palabra? Tenemos todos los escritos bíblicos, tenemos los mensajes, tenemos la iglesia, venimos a la casa del Señor, pero hay algo que no hacemos, y es creerle a Dios. Sí sabemos su palabra, sí podemos recitar versículos de memoria, pero nos parecemos a Tomás. ¿Podríamos decir que Tomás era un cristiano falso? ¿Un seguidor de Cristo falso? No. Tenía un problema. Él tenía que ver la acción antes de creerla. Dios nos enseña que nosotros tenemos que vivir por fe. Lo que no vemos,
Y le cuesta mucho al cristiano vivir por fe. Le cuesta mucho creer la palabra de Dios. Le cuesta creer que Dios puede hacer milagros, que puede haber sanación, que puede haber un cambio de su vida y su corazón. Le cuesta mucho. Parecería que fuera alguna fantasía. Parecería que la Biblia fuera para alguien, para un sector de la población, pero no para mí. No puedo creer que Dios me transforme. No puedo creer la promesa de Dios. Me cuesta mucho. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar un poco en esta mañana. Vamos a intentar identificar el problema de Tomás. Y quizás nos podamos identificar que somos como él, en algún área de nuestra vida. Lo primero, dice que Tomás en el versículo 24 no estaba con ellos cuando Jesús vino. Acá hay una situación muy parecida. A veces no estamos donde deberíamos estar. A veces faltamos. Faltamos a Dios, faltamos al Señor, faltamos la oración, faltamos la lectura bíblica, faltamos a la iglesia. Dice que Tomás no estaba la primera vez que vino Jesús. Y los demás le contaron: hemos visto al Señor. El Señor había venido ese día, se había presentado después de su resurrección, pero Tomás no estaba ahí. Y esta es una de las posibilidades que podamos tener nosotros. Nosotros no estamos donde deberíamos estar. Y esa es una porción o una parte de la incredulidad de nosotros. Porque no estamos bien preparados. No estamos bien alimentados espiritualmente. No hemos buscado lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor que Tomás no estaba la primera vez que el Señor se presentó. Y lastimosamente muchos creyentes son exactamente como Tomás, no creen, no tienen fe, porque no están donde deben estar, no escuchan la palabra de Dios, y el que no oye la palabra de Dios no puede tener fe. Vamos a ir a Romanos sin quitar el dedo ahí, porque yo vuelvo de vuelta a Juan. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La pregunta sería: ¿cómo tengo fe yo? ¿Cómo tengo la fe? El versículo es claro. El apóstol Pablo lo escribió. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si yo no escucho mensajes, si yo no escucho la Biblia, si yo no la leo, no voy a poder tener fe. La fe no cae del cielo a una persona especial. Ninguno que pueda tener fe, poca, mucha, lo va a tener porque Dios lo quiso. No, va a ser porque usted trabajó para tener esa fe. Y el trabajo suyo es investigar la palabra de Dios, es tener contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué no estamos donde debemos estar? Y cada uno de nosotros tiene una respuesta personal, porque se resume en una sola frase: tenemos otras prioridades. No tenemos tiempo para Dios. Tú dirás: pero yo no falto nunca a la iglesia. Bueno, a un domingo o una reunión semanal puede que venga. Tenemos más actividades en la semana, pero aparte de eso, no es solamente por asistir a la iglesia, sino que porque tú estás investigando la palabra de Dios. Siempre en nuestra vida las cosas de Dios pueden esperar, decimos. Siempre Dios a quien dejamos por si quizás tengamos tiempo. Si tengo tiempo, voy. Si tengo tiempo, hago algo. O sea que estamos dejando las otras cosas para luego darle lugar al Señor. Esa es una
de las partes por las cuales hablamos hoy del parecido que tenemos a Tomás. La segunda cosa, somos cristianos tipo Tomás porque nuestro corazón se ha vuelto duro para creer. Ahí en el versículo 25 de lo que leímos recién, Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él inmediatamente contesta, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si nos identificamos con él, prácticamente necesitamos tener seguridad de que es verdad lo que está pasando. Los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. ¿No le alcanzaba que los demás le dijeran eso? ¿Por qué estaba incrédulo? Porque él necesitaba tocar al Señor. Y no solo en un lugar, en 3 lugares. Si no metiere mi mano en donde estuvieron sus clavos, si no metiere mi mano en la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y en la mano en su costado, no creeré. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Podemos ver que Tomás pedía 3 pruebas tangibles de que Dios resucitó. 3 pruebas. Y para creer que Jesús verdaderamente había resucitado, quería ver las marcas de los clavos, tocar las heridas de los clavos y quería meter su mano en su costado herido de la herida de Jesús. Podemos ver que Tomás era muy duro para creer, al igual que muchos de nosotros. Vuelvo a repetir un poco lo que comencé en el mensaje. Lastimosamente hay creyentes que tienen un corazón duro para creer en los milagros que Dios puede hacer. O creer que Dios va a transformar nuestra vida y nuestros pensamientos. Hemos visto a través de la historia bíblica cómo el Señor transformó a la gente. Uno de los cuales, él mismo dice, de los pecadores yo soy el primero. ¿Quién fue que lo dijo? ¿El apóstol? Pablo. Yo soy uno de los pecadores, el primero de todos, el que no tendría que llamarse apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Cristo. El ejemplo del apóstol Pablo para mí me da una sensación de transformación inmediata. Si bien una persona puede ser transformada de a poco, como decimos, la justificación delante de Dios es inmediata. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador, si yo creo en Él, soy justificado inmediatamente. Luego comienza el camino de la santificación, o sea, el camino de la transformación, de la conversión. Tengo que dejar mis pensamientos personales, mi ideología personal, para volcarme a lo que dice la Biblia, y solo la Biblia. Bueno, ahí cuesta más. A cada uno le cuesta menos, otro le cuesta más. El apóstol Pablo no le costó nada. Porque inmediatamente de los 3 días que él estuvo orando y estaba ciego hasta que Ananías vino y oró por él, inmediatamente fue transformado. En vez de perseguir a la iglesia de Cristo, se arrimó a la iglesia de Cristo, cosas por las cuales la gente desconfiaba de él. ¿Cómo? Este era el que nos venía a matar y a castigar y ahora está queriendo meterse en la iglesia. No creo mucho en eso, pero al poco tiempo él empezó a demostrar de que estaba transformado. A mí me da una sensación de que él fue convertido inmediatamente. Fue santificado inmediatamente. Lógicamente que había un proceso después de todo esto. Lo que hablamos recién es que las prioridades de nosotros pueden estar cambiadas. Tenemos prioridades personales, familiares. Tenemos prioridades, que primero ponemos esas cosas y luego viene Cristo.
se nos ha olvidado algo muy importante para nuestra vida. En Mateo capítulo 18, dejen el dedo en Juan 20, porque vuelvo de vuelta para acá. Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículos 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de él, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volvíamos a ser como niños, ¿y por qué Jesús dijo estas palabras? A Nicodemo le dijo: tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: pero ¿cómo, siendo yo viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de vuelta? Nicodemo, estoy hablando espiritualmente. Acá le dice: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Somos mayores, tenemos una edad, vamos a volver a ser como niños. ¿Cómo vamos a volver a ser como niños? ¿Qué quería decir Jesús con esa frase? Un niño tiene confianza, ¿es cierto? No está cuestionando nada. Si los padres le dicen algo, si los tutores, maestros le dicen algo, él obedece. Y cree lo que le están diciendo los demás. La expresión "si no volvéis a ser como niños" es con la confianza que el niño tuvo y se entregó inmediatamente a lo que se le está mandando o se le está enseñando. Si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tercero, si nos hemos convertido en cristianos tipo Tomás, el Señor tiene algunas palabras para nosotros. Vuelvo otra vez a Juan, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Este día el Señor nos dice las mismas palabras que a Tomás. ¿Cómo termina el versículo 27? No seas, ¿qué? Incrédulo, sino creyente. ¿Cuánto nos cuesta creer en Dios? ¿Cuánto nos cuesta entregar nuestra vida al Señor? ¿Cuánto nos cuesta poner la prioridad a Dios primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo? Tenemos que vencer nuestras dudas y podemos atrevernos a confiar en Dios de todo corazón. Aunque las circunstancias que estamos viviendo sean muy difíciles y parezcan imposibles de resolver, para Dios no hay nada imposible. Hemos visto dos personajes acá. El primero, Tomás. El segundo, los niños. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Que tenemos que creerle. Que tenemos que volcar nuestro corazón a Él. Los cristianos tipo Tomás dicen: hasta no ver, no creer. Pero hoy Dios nos hace un reto a cada uno de nosotros. Cree y vas a ver la gloria de Dios. En versículo de Juan 11:40 lo dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La posición de nuestra creencia o nuestra mente es donde va a funcionar las cosas. Si primero estamos esperando que nos den los resultados, si primero estamos esperando que Dios nos dé el milagro, si primero estamos esperando que Él nos dé lo que necesitamos, ponemos la prioridad en las acciones y no ponemos nada en la fe, no funciona. Es al revés. Vamos a dar vuelta la torta. Primero tengo que creer que Dios lo puede hacer. Tengo que creer que el Señor va a transformar nuestra vida, que va a salvar a aquel que no está haciendo lo que es la voluntad de Dios. Varias veces le he dicho que estamos nosotros capacitados para traer a alguien a los pies de Cristo.
Y tenemos esa responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tenemos es nuestra familia. Son nuestros amigos. Son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, vecinos, nuestros parientes. ¿Cómo hago yo para que ellos conozcan de Cristo si nunca les hablo de Cristo? Nunca lo van a conocer. ¿Cómo hago yo para que ellos entiendan que para mí la prioridad es Dios? Muchas veces tenemos la justificación de decir, tengo que ir a la iglesia. Más que decirle, tengo que ir a la iglesia. Es decir, tengo que ir a escuchar la palabra de Dios, porque ese es mi alimento. Seguramente cuando termine la reunión todos ustedes van a ir a almorzar. Luego algunos cenan en la noche. Se levantan mañana y siguen comiendo. ¿Qué pasaría si no comen? Vamos a hacer una idea. Te vas a ir a tu casa, pero no vas a comer nada. Va a llegar la noche, estás muerto de hambre, pero no vas a comer nada. Vas a levantarte mañana, no vas a tomar mate ni vas a comer nada. Y así sucesivamente vas a pasar algunos días. ¿Para ti es normal eso? Tú sabes cuál va a ser el efecto. Te vas a perjudicar. Va a ser dañino para ti hacerlo, porque tú sabes lo que te hace bien para tu cuerpo. ¿Qué pasa con el espíritu tuyo? Si tú tienes una Biblia pero no la abres, si tú tienes devocionales pero no lo practicas, si tú tienes un celular que podrías buscar algún material bíblico o alabanza bíblica y no lo haces, seguramente la parte espiritual se va a ir debilitando y va a tener el mismo proceso que el cuerpo, que no le diste alimento. Se va a ir debilitando de tal manera que lo primero que le venga a la mente o la tentación o las ideas en contra de la palabra del Señor van a ser lo que tú estás pensando. Según el diccionario, una persona incrédula que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado como evidentes, aunque estén aceptadas por la mayoría, y Tomás era ese tipo de persona. Fíjense que tuvo 3 años con el Señor. Escuchó los mejores, al mejor maestro, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, y todavía dudaba. ¿Qué nos enseña esto? No es por venir a la iglesia o leer a veces la Biblia. Es por tener un corazón que realmente sea como Dios quiere. Una transformación mental. Jesús estaba vivo. Él había resucitado. Él quería prueba tangente. Quería ver la señal de los clavos. Y es por eso que el Señor, cuando se le apareció de nuevo en el lugar donde estaban, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Posiblemente nosotros podíamos criticar a Tomás y decir, pero Tomás, era evidente que el Señor vino, si los demás discípulos dijeron que lo vieron, tenías que creerle. No solo los discípulos, las mujeres también lo vieron. O sea que había evidencia de que el Señor estaba resucitado. Ya habían pasado unos días. Pero él seguía en su corazón esperando la señal tangible de que eso sucedió. Ser creyente o incrédulo no lo definen nuestras palabras, sino nuestras acciones. ¿Y cómo podemos reconocer si somos creyentes o incrédulos? El creyente espera, es paciente, no cuestiona a Dios. Salmo 37:7 dice, guarda silencio delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Confía en el Señor. A veces las evidencias son más fuertes que nuestras creencias. No, porque yo estoy viviendo mal y que estoy haciendo esto mal y esto y lo otro y mi situación es muy especial. Podemos tener muchas excusas,
Pero la realidad que el Señor nos está dando en este versículo de esta mañana es que seamos creyentes y no incrédulos. El creyente confía en la promesa del Señor y por eso puede esperar sin murmurar, sin quejarse, sin cuestionar a Dios, sin resentirse contra Dios. Esa es una de las frases que más me gusta tocar. Muchos se resienten contra el Señor por su situación, ya sea una situación difícil económica, física, o de armonía familiar, o de lo que sea, cuando las cosas se complican, cuando la vida se nos pone difícil. Alguien que creyó a Dios fue Abraham y su esposa Sara. Eran mayores. Abraham tenía 100 años, la mujer 90 años. ¿Y qué le dijo Dios? Haré de ti una nación grande, que serán incontables, como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y estos dos señores mayores, esta pareja de mayores, tuvieron que creer que Dios lo haría. Y luego, en la vejez, Sara tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y de ahí vinieron las dos grandes naciones que poblaron esa zona. Los israelitas y los árabes. ¿Quién fue el padre de todos ellos? El nieto de Abraham. Y se empezaron a poblar. Y hoy día se siguen peleando. Hoy día se siguen peleando. Las dos naciones que vinieron de los lomos de Jacob, nieto de Abraham. Pero Abraham creyó al Señor. Su esposa Sara era estéril. ¿Cómo iba a tener familia? 90 años, estéril. Tenía todas las contras. No vivía en ninguna casa fabricada con bloque o ladrillo. Vivían en carpas. Eran nómadas, iban de un lado al otro. Esperando la promesa de Dios que haría eso. Y por la promesa que Dios le hizo, Dios la cumplió. Como decimos siempre, el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Los tiempos de Dios son muy diferentes. Puede que tú tengas una urgencia muy grande, ores fervientemente y Dios no te contesta. El miércoles tuvimos las clases de la oración, porque estamos haciendo estudios discipulados. Y terminamos. Y en la clase hablamos de que tenemos 3 contestaciones en la oración. Es sí, es no y es espera. Si Dios nos dice no, no. Si nos dice sí, sí. Y también nos dice espera. Y en la espera está la prueba de que si creemos en Dios o no. El creyente no se mueve, permanece donde Dios lo ha puesto. Dice el Salmo 121, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Así como dice este pasaje, los creyentes no se mueven, sino que permanecen ahí donde el Señor los ha puesto, no se apartan, no se vuelven atrás. Los creyentes no se mueven porque están confiando que Dios cumplirá los planes y propósitos donde Él los ha puesto. Ahí donde Él los ha llevado, aún a pesar de las situaciones y las circunstancias adversas. El creyente no cambia de donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo ha llevado, porque sabe que Él puede fructificar aún en los tiempos de dificultad. Le voy a leer 2 versículos de Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en los años de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la manera de confiar en el Señor. ¿Estás confiando en el Señor? Arrancamos hablando de el personaje de Tomás, que era incrédulo, que quería ver
los milagros del Señor, tocar las heridas del Maestro para creer. Evidencias, pero Dios nos enseñó otra cosa muy diferente. El verdadero creyente, al igual que Abraham, obedece aunque no comprenda completamente los planes. Dios le está mandando algo y lo tiene que hacer con ojos cerrados. Camina confiado que el Señor tiene un plan. ¿Qué te ha pedido Dios que tú hagas? ¿Estás obedeciendo? Tenemos que comprender que fe no es solamente creer, sino también obedecer. Tiene fe en el Señor, muévete de acuerdo a su voluntad. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor para ti? ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor a ti? Tal vez hoy no vamos a ver ninguna respuesta, o no vamos a ver ningún milagro, no vamos a ver nuestro matrimonio restaurado, o no vemos la sanidad de nuestra enfermedad. Pero estamos confiados que Dios lo hará. Y cuando estamos confiando en el Señor, Él va a actuar. Quizás actúe hoy, quizás actúe dentro de un tiempo, Él lo sabrá. El salmista escribe en el capítulo 27, versículo 13. Mira qué versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No somos igual que toda la población mundial. Tenemos algo especial. Y ese algo especial se llama Dios. Y con ese Dios tenemos esperanza, tenemos fe, y nuestra vida tiene una guía. No vamos en la vida porque lo que nos dijeron o lo que otros hicieron por nosotros, o lo que determinan los gobiernos. Vamos en la vida como Dios quiere. Obedecemos su palabra, seguimos su camino, practicamos el creer en Él, o sea, que somos creyentes. La incredulidad viene cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente. No es automático que tú digas, voy a dejar al Señor. Hoy alguien dijo que no venía, no tenía ganas. Y no vino. ¿Y qué le cuesta a la familia traerlo? Bueno, ¿qué pasó? No hay un enfriamiento automático de decir, yo hoy ya decido no ir más a la iglesia. Es un proceso. El proceso es que de a poquito te vas enfriando. Vas dejando a Dios, vas olvidándote de orar con Él, vas dejando su palabra y poco a poco la incredulidad te va ganando. Y llegará el momento en que te vas a manifestar. Y vas a decir, hasta aquí llegué. Me desilusioné. Hay enfriamiento. ¿Pero por qué? Tras la resurrección del Señor, cuando se le aparece a los discípulos, Tomás no estaba consciente de lo que decía. No tenía la prioridad de ver al Señor. Si fuera así, cuando el Señor se le apareció, hubiese caído a la tierra y hubiese dicho, Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo fue que lo dijo? Ahí en el pasaje que nosotros tenemos en el capítulo 20, versículo 28, entonces, cuando Jesús le dijo, pon aquí tu dedo, tócame donde los agujeros de mis manos y de mi costado. Ahí dijo, Señor mío y Dios mío. Me imagino cuando Jesús le dijo, haz la prueba que quería, ahora crees.
Más adelante el Señor termina diciendo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ni tú ni yo vimos a Cristo resucitado, ni siquiera a Dios. Pero creemos en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en su palabra. Yo creo en la esperanza de la vida eterna. Y esa fe y esa esperanza me mantienen cerca del Señor. No porque yo sea mejor que nadie. Usted puede ser lo mismo. Todos los que creemos en el Señor y creemos en la palabra de Dios y creemos en la esperanza de la vida eterna, todos somos creyentes. Por fe. Porque no vimos, pero vimos la acción de Dios con nosotros. Puede haber un milagro en tu vida de sanidad física. Puede haber un milagro de sanidad espiritual, que el Señor te cambió y tuviste un momento maravilloso de conocer a Cristo personalmente, espiritualmente, por fe. Y el Señor termina en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, después de 2000 años. No vemos, pero creemos en Él. Así que bienaventurados somos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ser como Tomás? La primera cosa, evitar la incredulidad. Significa no poner trabas a la fe, esperando pruebas o evidencias físicas que no siempre son necesarias. El incrédulo lo primero que te va a cuestionar a ti es, ¿cómo sabes que Dios existe? Otra pregunta, ¿Dios ha hecho algo por ti para que tú tengas pruebas de que Él te transformó? Y muchas cuestiones que van a hacer a los ciegos espirituales o a los incrédulos, van a creer porque ven. Le decían al Señor, haz señal y creeremos en ti. Y el Señor dijo, no te voy a dar ninguna señal. El Señor ya les empezó a enseñar que era por fe, no por verlo. El Señor podía hacer una señal. Hizo varias señales, sanó a muchas personas, les liberó del demonio, de espíritus inmundos, les dio la multiplicación de los panes y los peces. El Señor dio muchas evidencias. No era que Tomás tenía que ponerse incrédulo. ¿Sabe? Es creer antes de ver. Se trata de abrazar la fe como un don de Dios, aceptando su palabra. La experiencia de otros sin la necesidad de un contacto directo. Es importante dar testimonio. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Qué hizo el Señor con tu vida? ¿Cómo Él te llamó a lo que llamó al ministerio? Es importantísimo. Esos son marcas y señales que el Señor ha hecho en tu vida y tú tienes que demostrar al Señor y a los demás qué es. Confiar en la palabra del Señor. Jesús declara dichosos cuando creemos sin haber visto, confiando en su palabra y no en sus propias exigencias. Y no imponer condiciones a Dios, y esto es importante de destacarlo. La frase nos llama a no imponerle a Dios nuestras condiciones o la necesidad de argumentos para creer, sino a rendir nuestros corazones a Él. ¿Cuántas personas dijeron, principalmente los que están en el hospital, Dios, si tú me sacas de acá, yo te voy a servir? Dios, si me sanas, o si me das, yo entonces... No actuamos así con el Señor. No es primero la condición que yo, si Dios me da, yo le doy. Es al revés. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos exhorta a ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Santiago 1, 22.
La verdadera fe se demuestra a través de las acciones que reflejan la enseñanza de la Biblia. Tú estás hoy escuchando un mensaje bíblico. Te estoy recomendando de que tú creas, no como Tomás, sino como el Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 20, versículo 29. Cree, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Cómo expresar? Nuestras palabras son limitadas, como lo es nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Y las palabras siempre expresan aquello que se repite. Tenemos una palabra para designar, por ejemplo, una manzana cuando vemos muchas manzanas, ¿no? Palabras para milagros y maravillas cuando vemos que sucedieron. Pero eso ya está hecho. Tenemos que creer que existe. Tenemos que creer por fe. La resurrección de Cristo fue diferente. Se dio una sola vez en la historia y no hay nada comparable, ni aproximado que lo podríamos comparar. Nuestras palabras mueren cuando intentan definirlas, pero el lenguaje humano es más tenaz que sus limitaciones. El alma humana siempre busca más allá y ha encontrado incluso la manera de hablar de lo que no sabe hablar. El Evangelio de la Resurrección son piezas únicas que pretenden superar todas esas dificultades. Y nos presentan a Jesús, divino y humano, que ha superado la limitación de ese cuerpo y resucitó de entre los muertos. ¿Que es difícil creer? Claro que es difícil. Para Tomás se le hizo muy difícil creer que Jesús había resucitado. Había estado 3 años con él, había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros, había visto la advertencia que él dijo que lo iban a entregar, que lo iban a matar, que en 3 días va a resucitar. Pero todo eso no le sirvió al momento de que sus compañeros le dijeron: hemos visto al Señor resucitado, lógico, ¿no? Y todos esos argumentos cayeron porque él no le prestó atención a esos 3 años que el Señor les enseñó. ¿Hace cuántos años tú estás escuchando el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo las evidencias bíblicas nos demuestran de que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Todavía dudas de confiar en el Señor? ¿Todavía pone condiciones para creer en Él? No es fácil creer, el evangelista Juan lo sabe, por eso nos presenta el testimonio de este Tomás, que conocemos muy poco, se nos queda en la memoria como un incrédulo, casi como el malvado de la historia, o bien como el sincero, el buscador, el que no se confía en nada. Tomás en el fondo nos representa a todos nosotros. Qué poco creemos en Dios. Creemos más en nuestras manos, cómo trabajan, en nuestras labores. Creemos más en la suerte, que no tenemos que hablar de suerte, de que hemos tenido o no en la vida, que hemos logrado cosas o no. Es cierto que el anuncio del Evangelio comienza por el testimonio de los creyentes. El testimonio de ese día fue: hemos visto al Señor. ¿Cuál es el testimonio que estás dando tú ahora al mundo? ¿Qué testimonio le vas a dar a tu familia hoy? ¿Vas a juntarte con alguien que conoces, que no está en el camino? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a simplificar el tema y le vas a decir: no, fuimos a la iglesia? Ahonda un poco más. Dale tu testimonio personal. Yo cuando escucho la palabra de Dios, yo cuando estoy leyendo la Biblia, yo cuando canto al Señor, yo soy una persona feliz porque creo y tengo esperanza en Dios. No voy a la iglesia. Ese síntesis de voy a la iglesia no le estás ayudando mucho. Porque la mayoría de la gente, no sé qué porcentaje, 80, 90%, si dice que vas a la iglesia te van a criticar. Ah, mirá, este que se piensa que es. O esta que se cree, una creída que va a la iglesia y qué.
tenés que decir qué efecto se está haciendo en tu vida venir a la iglesia. ¿Qué efecto se está haciendo el mensaje bíblico? ¿Qué efecto está haciendo dejarse de ser incrédulo y que realmente eres creyente y que crees a Dios y crees en su palabra? Y ahí el Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a fijarnos en esos detalles que rodean la escena. Para encontrar al Señor resucitado es necesario tener un grupo de creyentes que lo testifica, porque nadie cree en solitario. La fe es personal, no es comunitaria, por ejemplo. Acá podríamos encontrar mucha fe, pero para ti personalmente, que yo tenga fe, o que algún hermano tenga fe, o varios hermanos tengan fe, no dice nada. Eso es personal, es tu vida personal y tu visión personal y tu entrega personal. Eres tú que tienes que creer. Yo no puedo creer por ti. Si no, el mundo sería muy diferente. No podemos creer por otro. Eso es algo individual, algo íntimo con el Señor, con el que nos encontramos porque Él viene a nosotros. El encuentro con el Señor hace brotar la oración desde el fondo del corazón y no deja a nadie indiferente. Por último, Jesús reconoce que la fe auténtica no viene de verlo físicamente, sino de poder encontrarse con Él a través de muchas formas que Él se manifiesta. En la oración, en la iglesia, en el servicio, es el amor que nos rodea, es su palabra, en las circunstancias de la vida. Dichosos los que creen sin haberlo visto. Y ahí seguramente entramos todos nosotros. El Señor se le apareció a Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, pero no se nos presenta de esa forma a nosotros. Aunque quisiéramos, podríamos decir con Moisés, muéstrame cómo eres Dios allá en el monte Sinaí. Él quería verlo. Había tenido tanto contacto con Dios, había hablado durante 40 días con Él. Yo te quiero ver. Y el Señor le dijo, bueno, ponte ahí en la hendidura de la roca y cuando yo pase me verás. Pero dice que vio la espalda del Señor y era tan fuerte la radiación que su rostro quedó iluminado cuando bajó al pueblo y todo el pueblo no podía mirarlo en la cara porque él tenía el rostro, reflejaba la iluminación. Así que tuvieron que ponerle un velo para que él pudiera hablarle al pueblo. No podemos verlo físicamente, pero es más recompensado y más bienaventurado el tener fe en Dios que el verlo. Sé que todos nosotros quisiéramos verlo. Sé que todos nosotros los que tenemos alguna dificultad física, espiritual o lo que sea, queremos ver a Dios. Que quisiéramos que Dios nos hablara a nosotros, audiblemente, pero no va a suceder. Él lo habla solamente por su palabra. Y es su palabra la que tenemos que leer, es su palabra la que tenemos que alimentarnos y es la guía para nuestra vida. ¿Cómo terminamos el mensaje hoy? Dice el versículo 27, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ella, te damos gracias por el ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y te pido, Señor, de que nos ayudes a creer en ti, que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes, Señor, a poner nuestra fe en ti, aunque no te vemos físicamente. Algún día será dichoso el día que estaremos delante de ti y te conoceremos personalmente. Mientras tanto, mientras estamos en esta vida, en este cuerpo humano, la prioridad sea estar cerca de ti y conocerte como el Dios de nuestras vidas.
Pedimos tu bendición por la congregación, en el nombre de Cristo Jesús.